Los adultos mayores en Chile son una población creciente, son cada vez más y son, eh, creo yo, muy importantes. Eh, no solo por su número, sino por lo que todavía pueden aportar a nuestra sociedad. ¿Cuántos adultos mayores hay en Chile? Depende. ¿Qué consideremos como adultos mayores? Mayores de 65 años, más o menos 2,5, 3 millones de personas. Mayores de 60 años, ya hablamos de casi 4 millones de personas. Son un segmento de la población muy, muy importante. Y a ellos está dedicado esta lectura de prensa. Porque si bien es cierto, gracias a la reforma al sistema de pensiones tenemos la PGU, la Pensión Garantizada Universal, y hay algunos beneficios que le llegan directamente a ellos. La situación en el país, a propósito de el alza del precio de los combustibles, que todo ha subido, ¿no es cierto? También se presenta más complicada para ellos. Entonces, claro, tienen más pensión, pero también más deudas. Es un poco el sentido de esta lectura de prensa. Y vamos a eh, dar cuenta de un par de notas que apuntan a este tema. Específicamente una, esta de ADN, que la tenemos ahí, más pensión, pero más deuda, la dura realidad que golpea a miles de adultos mayores en Chile. Esta es la nota que engancha nuestra lectura de esta jornada. Una nota de Juan Castillo para darles el crédito de esta información. Yo solo leo y comento, voy contextualizando esta información. El aumento de la PGU, dice la bajada de la nota, y de los beneficios por cotización ya se sienten en el bolsillo de miles de jubilados. Esto se lo hemos contado varias veces a propósito de la PGU, ¿no es cierto? Sin embargo, el sobreendeudamiento sigue siendo una de las principales amenazas. El aumento de las pensiones ya comenzó a reflejarse en cifras concretas para más de 1,3 millones de jubilados. Desde enero, la reforma previsional empezó a traducirse en mayores montos, mientras que la pensión garantizada universal también registró un reajuste en febrero. Sin embargo, el alza no ha resuelto un problema de fondo. Gran parte de estos recursos sigue destinándose al pago de deudas o a sostener otros integrantes en el hogar. Hoy más de 2,4 millones de personas reciben la PGU en el país. Para muchos de ellos, ese dinero no cubre solo gastos personales, sino que termina financiando cuentas bancarias, remedios, compromisos familiares e incluso apoyos a hijos y nietos. Increíble. Los antecedentes muestran que el problema no pasa solo por el monto recibido, sino por la presión financiera que enfrentan los adultos mayores. Según cifras de la Comisión para el Mercado Financiero, el 14,1% de los deudores del país destina más de la mitad de sus ingresos al pago de compromisos financieros, mientras cerca de 204.000 personas ocupan el 90% de lo que ganan en cubrir sus obligaciones. En tanto, el tramo de ingresos bajo los 400.000 pesos, donde se concentran muchos pensionados, aparecen además tasas más altas de morosidad. En este escenario, Alex Figueroa, gerente general de TACOP y presidente de Coopera, plantea una mirada directa sobre la realidad del sector. El pensionado, dice él, no se endeuda por capricho, por supuesto que no, se endeuda en gran medida porque su pensión es en la práctica el sueldo de toda su familia. Además, reforzó el diagnóstico con otra advertencia. Subir las pensiones es necesario, pero no es suficiente si no regulamos las prácticas de quienes les prestan. El aumento termina beneficiando al acreedor, no al jubilado. Ni hablar de los créditos informales, ¿no es cierto? En la cual muchos adultos mayores caen lamentablemente por necesidad, porque un adulto mayor ya no es sujeto de crédito para el mercado regular, porque gana muy poco, porque no sé, tiene pocos años de vida eventualmente. Bueno, para el mercado es así el asunto, ¿no es cierto? Entonces no es sujeto de crédito, entonces como necesita plata, ¿a quién le pide plata? Al prestamista informal, ese que está en la feria. Y ahí ellos no perdonan. El Dínamo publica otra nota hace algún tiempo, ya dice más del 70% de los chilenos asumen gastos de un adulto mayor de su familia. La mayor parte de estos recursos se utilizan en alimentación, seguridad, por gastos de salud, compra de medicamentos, en fin. Otra nota relacionada dice, en Chile, en un número creciente de hogares se produce una inversión de roles.
Cuando los padres dejan de trabajar, son los hijos quienes asumen el rol de proveedores, apoyando en gastos al adulto mayor, ya sean padres, abuelos o tíos, quienes enfrentan pensiones insuficientes y un alto costo de la vida. ¿No sería esto necesario si los adultos mayores tuvieran una pensión como la gente? Ni siquiera habría sido necesaria la reforma del sistema de pensiones si los adultos mayores tuviesen una pensión como la gente. Un sondeo realizado por Defensa de Deudores en julio del 2025 reveló que el 74,28% de los encuestados contribuye actualmente a financiar la necesidad de un adulto mayor de su familia. Ahora, yo podría decir, bueno, está bien, pues si es lo que corresponde. Los adultos mayores alguna vez fueron padres y cuidaron a sus hijos. Ahora los hijos, ya que las pensiones de sus padres son muy malas, deben cuidar a sus papás. Obvio, sí. A mí no me parece mal, digamos. Pero la cifra lo revela. Dice que el 74,28% de los encuestados contribuye actualmente a financiar las necesidades de un adulto mayor de su familia. De ellos, el 50,98% y 51% entrega ayuda de forma mensual. O sea, le pasa plata a sus papás. Yo creo que los papás no deben estar muy contentos con eso, supongo yo. El 21% a diario y el 18% semanal o quincenalmente. Solo un 9,5% lo hace de manera ocasional. Hay una tendencia de los hijos a ponerse de acuerdo en poner una cuota para que mensualmente le llegue al papá o a la mamá o a los dos algo de dinero. Oye, la pensión del viejo es muy mala, la pensión de mi mamá es muy mala, no le alcanza. Entre los hijos pongámonos de acuerdo, ponemos, no sé, 50.000 pesos cada uno y le hacemos una especie de sueldo a los papás. Eso es muy común. Eso es muy común. ¿Está bien? Mm, yo creo que el Estado debería hacerse cargo de ello. Yo creo que creo que las pensiones debieran ser buenas y no tener que la familia recorrer y recurrir a eh, subsidiar el pago de esas pensiones. Bueno, en fin. Dice, esto considerando que generalmente cuentan con ingresos fijos provenientes de una pensión, lo que convierte en sujeto de los procedimientos que establece la ley. Por ejemplo, relata que en otros países existen mecanismos como la hipoteca inversa, que consiste en que un adulto mayor puede hipotecar su bien raíz y percibir en vida el valor de este. El ente que facilita el dinero queda con la propiedad hipotecada, pero sin poder ocuparla mientras el adulto mayor viva. Yo encuentro que es una muy buena medida. Vale decir, no sé, pensemos en adultos mayores de 70 años, de 80 años, eh, que le quedarán 20 años de vida, cuando mucho, 10 años de vida, entonces hipotecan la casa, reciben el dinero de esa hipoteca mensualmente y después, bueno, el dueño el que hipoteca, el banco que hipoteca, se queda finalmente con la casa. A mí me parece que es una buena posibilidad, la hipoteca inversa, primera vez que la escucho. En Chile se intentó implementar un mecanismo similar basado en la figura de la nuda propiedad y el usufructo. Por ejemplo, una persona podría entregar a un banco la nuda propiedad de su departamento y reservarse el usufructo vitalicio, es decir, el derecho a usar y disfrutar la propiedad durante su vida. Cuando la persona fallece, la propiedad plena se perfecciona a favor del banco o tercero que tiene la nuda propiedad. ¿A qué destinan los gastos los adultos mayores hoy? Veamos. Esta es una nota del año pasado, del 2025. Yo no creo que haya cambiado mucho la situación. Respecto a los montos, el 43% aporta entre 50.000 y 100.000 pesos mensuales. El 24% entrega 50.000 o menos. El 18% desembolsa entre 100.000 y 200.000 y un 13% destina más de 200.000 cada mes. Me refiero a hijos que les pagan a los adultos mayores o les pasan plata a su papá. La mayor parte de estos recursos se utilizan en alimentación, 42%, seguida por gastos de salud, 23% de los gastos de salud para adultos mayores son muy, muy relevantes. Por eso es que fue tan grosero el abuso de las farmacias coludiéndose para eh, embaucar a los adultos mayores. Compra de medicamentos 18%, gastos en salud 23% y compra de medicamentos 18%. O sea, hablamos de 33, hablamos casi un 40% solo en salud. Y costos asociados a la vivienda 15%. Ojo, hay una ley integral para las personas mayores que fortalezcan sus derechos, para que fortalezca sus derechos y autonomía. Una normativa que promueve el envejecimiento digno no puede incorporar normas que debiliten la seguridad de quienes las protegen.
Chile está a puerta de contar con una ley integral de personas mayores y de promoción del envejecimiento digno. Ley. Bueno, aquí nos derivó una nota de la actual, de la administración pasada. Pero hay una norma que habla del envejecimiento digno, activo y saludable. Es una nota que trae el país que no alcanzamos a revisar porque ya se nos acaba el tiempo. Pero quería socializar este tema en particular. Más pensión, más deudas para la realidad que golpea a miles de adultos mayores en Chile. Es un tema gigante del cual tenemos que hacernos cargo como chilenos. Los adultos mayores son cada vez más, es un grupo etario cada vez más numeroso y tienen, eh, creo yo, mucho que dar todavía. Hay un programa del Ministerio de Educación que a ex profesores en particular, no me acuerdo bien cómo se llama el programa, pero que cuando un profesor jubila les dan, les ofrecen la posibilidad de seguir educando, como apadrinando a niños que están en riesgo, y les dan un incentivo económico. No es una pega en rigor, porque están 1 o 2 semanas reuniéndose con el niño, les permite seguir activos y les permite obtener lucas. Creo que queríamos tener más iniciativas como esa eventualmente. Bien, nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos en esta lectura. Que tengan buena jornada a todos ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Chao, nos pasamos un poquito. Adiós. No olvide hacerse miembro del canal de YouTube y cooperar también en nuestro sitio web, saladeprensa.cl. Hasta la próxima. Chao.